Continuando con la entrevista de la semana, hoy con el presidente del Colegio Dominicano Médico, mi gran amigo, el doctor Pedro Sin, un joven que... ¿Cuántos años tú tienes? 59. Yo lo vi con una diferencia, jugamos juntos en baloncesto, una estrella, un basquetbolista excelente y un orgullo del barrio de San Antón. Mi amigo Pedro Sin. Muchas gracias, Pedro, por estar conmigo, aceptar mi invitación en tu programa Trazando Ruta. Bueno, en Trazando Ruta lo primero que debemos de decir es que con los saludos propios de esta ocasión, de este encuentro de amigos de infancia, de luchadores por un mejor futuro allá en nuestro barrio, y sobre todo también cuando la patria necesitó de sus mejores hijos, el barrio estuvo presente. Y entonces obviamente estamos aquí con un hermano, estamos aquí con alguien que es orgullo, en adición a lo que él dice, porque no solo estuvo en la dirección política de la ocasión, sino en la Universidad Autónoma también, y en fin, esto lo vamos a tratar como un encuentro entre hermanos. Gracias, Pedro. Vamos a empezar por lo que debe de ser. Lo primero para tú analizar es con qué tú dependes. ¿Cuál es el presupuesto actual que tiene el Ministerio de Salud para darle atención a aquellos ciudadanos que requieren de él? Muy bien. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto que, si hablamos de presupuesto fijo en términos de salud, como derivado del Producto Interno Bruto, es apenas de 1,2. En el 2015 el presupuesto fue de 2%, pero cuando usted le excluye el agua, entonces por eso somos taxativos, lo que llega directamente, cerca de 61.500 millones de pesos. Cuando vemos el panorama en América Latina, nosotros somos de los países, o el país, con alguna excepción, que menos inversión hace del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Eso es importante. Los bienes y servicios generados, muchos dicen durante un año, por empresas privadas y públicas, es lo que se llama el Producto Interno Bruto, que es sumamente importante, porque el Producto Interno Bruto, como vaya este indicador, va el país. De manera que por eso nuestros amables televidentes han observado que todos los sectores, sin excepción, hablamos y decimos que es impostergable el incremento, ¿verdad?, en la inversión en salud aquí en la República Dominicana. Lo que indica que ustedes están de acuerdo con este reclamo que vimos en una ocasión, el 4% para la educación, y hoy vemos sectores del área de salud que están solicitando que haya un 5% dedicado del Producto Interno Bruto a salud. Sí, en este tema hay que tener cuidado. Y el Colegio Médico, como asesor del Estado en materia de salud, debe de ejercer su función con una visión lo más concreta posible y lograble. El 5% del Producto Interno Bruto en estos momentos significa poco más de 151.000 millones de pesos. Entonces, lo que a nosotros nos parece es que si no puede existir un dispositivo de ley que apruebe el 5% y transitar hacia él, entonces debemos de insistir en que el gobierno tome la iniciativa en ir incrementando por año el presupuesto hasta llegar al 5%. No existe ningún estudio ponderado de que sea el 5%, pudiera ser inclusive el 6%. Lo que pasa es que es como la hipertensión arterial. Más del 95% de los pacientes nosotros desconocemos por qué le sube la presión, pero conocemos el comportamiento de que te daña el corazón, el cerebro y el riñón. Nosotros vemos el deterioro del sistema y de la red hospitalaria, y entonces sabemos el comportamiento en términos de inversión. De manera pues que es importante. ¿Qué es lo que acontece? Bueno, la ley 1-12, que es sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, argumenta, dice y plantea de que en el 2030 es que vamos a tener el 5%, entonces eso es una espera muy dilatada, no debe de ser. Entonces estamos llamando a la mesa de gestión, ¿verdad?, a los fines de ponernos de acuerdo. Y un buen paso sería que el 16, es decir, el año próximo,
sea declarado Año de la Salud del pueblo dominicano y que arribemos al gran pacto por la salud, de manera que muchos problemas, sobrados problemas tiene el país, la salud no escapa. Estamos ahora a la víspera, ¿verdad?, en la entrada de un brote epidémico de dengue. Ese es un tema que no tiene colores. Todo dominicano y dominicana debe de tratar de revisar en su casa, en el solar baldío, en los techos, todo cántaro, todo que aglutine agua. Hoy acaba de amanecer lloviendo, entonces eso genera el mosquito, ¿verdad? Entonces vamos a evitar la producción de mosquitos y vamos a eliminar los criaderos existentes. Reiteramos, el 5%, y la mano se extiende para exhibirlo, necesita la salud del pueblo. Eso es correcto, pero tenemos que ir a la mesa de gestión, porque son diferentes los dedos, pero cuando se empuñan, hasta un símbolo de poder. Señor presidente, el país necesita de mayor inversión en el ámbito de la salud. ¿Entienden ustedes que realmente esta epidemia de dengue, que sabemos que son causa del descuido, de no tener conocimiento de qué lo produce, y nosotros vemos como en casa hay florero, que creen que es bonito y es una enfermedad que tienen en su casa? ¿Usted entiende que el gobierno y salud pública ha hecho lo que debe de hacer en el aspecto de educar, ha hecho una inversión para poder minimizar esta gran cantidad de niños que vemos que van casi 50 muertos y que los hospitales están llenos? ¿Ha hecho el gobierno su trabajo de educación y prevención en aspecto de esta epidemia? El gobierno ha hecho su mejor esfuerzo, pero cuando no tenemos los recursos para implementar los programas, entonces estamos en déficit. La infección por dengue, que son 4 o 0 tipos, tiene varios ejes. El primer eje debe ser la prevención. Si no hay mosquito, no hay dengue, ni chikungunya, ni zika, ni fiebre amarilla, porque lo transmite el mismo vector, el Aedes aegypti, la hembra. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no invertimos en lo que son las políticas públicas destinadas a mejorar el componente sanitario, hay problemas. La educación desde la escuela, enseñarle a nuestros niños de que ese gusarapo va a crear un mosquito que puede hasta matar. Pero lo más importante no es el cloro untado y tanque, en un tanque y tapa. Eso lo tenemos que hacer ahora. Lo ideal es que en cada casa el agua potable llegue y no hay que acumularla. Entonces, para eso, políticas públicas sostenidas, vigorosas, iniciarlas y mejorar continuamente como herramienta de los fundamentos de la calidad. Debemos entre todos, temas comunes como este, tratarlo y avanzar. Somos un país que hemos dado muestra de que tenemos un ámbito de solidaridad que podemos dar ejemplo en el mundo. Vamos a comportarnos entre nosotros de esa manera. A eso apuesta el Colegio Médico Dominicano y estará presto con su política de puertas abiertas a recibir cualquier planteamiento de investigación y defenderemos con los elementos que demuestren nuestra verdad. La razón es lo más importante. Debemos transitar junto a ella. Doctor, ¿cómo considera usted la situación de los hospitales? Mire, yo estuve el lunes llevando un amigo deportista de Barahona a Secanó, que en esa misma silla estuvo el doctor Puello, que es uno de los grandes inventores. Mi profesor José Joaquín Puello, estuvimos estos días, bueno, antes de anoche juntos. Me habló muy bien de ti. Un gran acto donde se les reconoció. El doctor Puello es el único ser viviente de gestas heroicas, él como testigo. El ajusticiamiento de Trujillo era practicante de la Clínica Independencia y él recibió a los heridos, a los dos. Hay uno que casi no se menciona porque no se desmontó a la clínica, pero él fue al carro, al teniente Amado. ¿Así mismo? Sí, él lo vio herido en un talón. Él lo dijo como hecho histórico. Y a Pedro Livio, él ayudó inclusive como practicante a la cirugía que se le realizó. También tiene otros actos que lo mencionó que son históricos. Cuando el
presidente Caamaño Deñón, nuestro héroe nacional, salía de Inglaterra, se despidió del profesor José Joaquín Puello y le entregó una carta que él se le envió con su padre al profesor Juan Bosch. Todo su testimonio, esa noche fue maravilloso. Ese señor es un gran padre de nosotros y en lo personal goza de un gran estima y las veces que hemos conversado les tiene una gran admiración. Pues siguiendo con el aspecto, lo que pasa es que cuando uno muestra apoyo tiene que haber un espacio. Hay que detenerse. Hay que detenerse ante ese gran... Bueno, vamos a saludar al profesor, posiblemente no esté viendo. Seguro, él todos los sábados y su esposa son permanentes y me llama y me habla de los entrevistados. Qué bueno. Quiere decir que eso es uno que nos sigue todos los sábados. Vamos a seguir hablando de nuestra medicina. Estamos en los hospitales, un deterioro. ¿Cómo usted considera los hospitales en el aspecto de las tensiones? Le decía que yo fui a Secanó y yo me quedé sorprendido. Miles y miles y miles de pobres sentados con condiciones, con apenas médicos, uno por especialidades o dos, no conozco. Pero ¿y cómo se manejan los hospitales con un presupuesto tan escaso como usted acaba de decir? ¿Cómo le da atención a los ciudadanos que buscan esos servicios? El pueblo dominicano debe de conocer y entender que los médicos y las médicas no solo somos la voz de la solidaridad, somos los que hemos renunciado a los días feriados y además lo que hacemos de tripa corazones en los hospitales, que muchas veces, casi siempre, nos faltan los insumos para hacer el diagnóstico a usted y para colocarle su tratamiento. Entonces, dos hechos han colocado en dificultad adicional a la que ya existía. El retiro abrupto de la cuota de recuperación. Eso, el Colegio Médico nunca ha estado de acuerdo con el copago ni con la cuota de recuperación, pero era una especie de presupuesto que tenían los hospitales hace más de 25 años. Al retirarlo abruptamente, creó una nueva crisis. Y el gobierno no aumentó la subvención. No la aumentó. Porque usted me quita recursos, claro, yo tengo que alimentarlo. Esa fue la razón de una crisis sobre otra. Pero hubo otra crisis, remodelar 56 hospitales al mismo tiempo. Entonces, remodelar un hospital es tumbar paredes, la más de las veces. Pero usted tiene que seguir ingresando y tratando a los pacientes. Entonces, se forma un caos. Pero el común denominador sigue siendo la baja inversión en el ámbito de la salud. La red pública, el ahora Sistema Nacional o los Servicios Nacionales de Salud deben de garantizar de que ahora que los hospitales del Seguro Social pasan a la red, que están todos deteriorados, entonces debe de haber una inversión vigorosa y sostenida con una planificación que debe priorizar hospitales donde más demanda existen. Entonces debemos de actuar en trabajo colectivo, que es otro fundamento de la calidad. Un hombre o una mujer solo o sola no van a crear la fuente necesaria del avance sostenido en términos de calidad. La calidad es sumamente importante, al igual que el formato de la atención a los usuarios, sobre todo los pobres que aún esperan por nosotros. ¿Tiene, doctor, concretamente los hospitales medicamentos, equipamiento para darle respuesta a las necesidades de la ciudadanía que acuden diariamente a los hospitales? Sí, hay una dificultad y es que cerca del 70% de nuestros hospitales no están habilitados y hay algunos que están habilitados por 2 años solamente. Entonces eso nos indica que los médicos y los departamentos administrativos no pueden recibir un plástico de una ARS para facturarle porque no están debidamente habilitados. Pero en adición a ello podemos decir, los hospitales que cuentan en estos momentos con la herramienta de insumos terapéuticos diagnósticos son aquellos que han sido autogestionarios. Entonces, cuando tú vas al Ney Arias, tú vas al Hospital Hugo Mendoza, vamos al Hospital Almanza, vamos al Vinicio Calventi, vamos al Marcelino Vélez, para mencionar esos casos, y obviamente vemos que es diferente la atención que en otros hospitales públicos que no están descentralizados, que no son autogestionados. Entonces debemos transitar ese camino.
y debemos de hacerlo con la prontitud y la celeridad requerida. Cuando hablamos de salud, en salud no se puede decir que no hay dinero. La salud es el ciclo completo, desde que estamos en el útero hasta la vejez. Entonces, ¿de qué nos vale enviar a un niño a la escuela si no está sano? Pensemos en eso y vamos entre todos a buscar respuestas. Amigos televidentes, continuamos en breves instantes con nuestra entrevista de la semana con el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. Inmobiliaria Salea y Domo Real Estate presentan su proyecto Residencial Jardines del Fresno. Excelente proyecto residencial diseñado con los mayores criterios de funcionalidad y confort, utilizando los más finos materiales de terminación. Amplias áreas verdes y de esparcimiento identifican nuestro proyecto, que le ofrece a nuestros adquirientes la mejor y más conveniente opción habitacional por su inversión, donde la seguridad y la privacidad han sido cuidadosamente pensadas. Ubicado en la avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental, en Santo Domingo, República Dominicana. Ofrecer una mejor calidad con la más económica inversión es el principal objetivo de nuestro proyecto. Jardines del Fresno, excelente calidad al precio que puedes pagar. Continuando con nuestro entrevistado, el doctor Pedro Sin, hablan un poco del régimen de contributivo de la salud, que la gente no entiende. La gente oye del régimen contributivo, pero la gente no entiende, ni se ha educado qué es eso. Y muchas cosas se pierden, porque la gente no le educa, ni los organismos pertinentes se preocupan para que la gente conozca y puedan acceder a ello. ¿Qué es el régimen contributivo de salud y cómo debe aplicarse? Sí, el sistema está fundamentalmente centrado en 3 niveles. El que menciona el licenciado Acosta, que es el contributivo, que tiene que ver con las personas que laboran en alguna empresa, y entonces hay una proporcionalidad de contribución para tu atención. Hay otro que es el contributivo subsidiado, que no ha arrancado todavía, y hay cerca de 3 millones de dominicanos y dominicanas que están cuasi secuestrados allí. No ha arrancado ese, que son los chiripeos, los que tienen trabajos informales, entre otros. Y ahí está el subsidiado, que son los pobres de solemnidad, ¿verdad? Como dicen, y que el Estado es el que maneja esa parte, y todos conocen lo que es SENASA, ¿no? El Seguro Nacional de Salud. Y entonces, lo más preocupante es los 3 millones que están, digamos, entre los otros 2, atrapados allí. Pero en términos de lo que es el componente contributivo, hay dificultad. Hay dificultad porque existe un sistema, un plan básico de salud que no está, porque estamos en medio de intereses. Las ARS, obviamente, aquellas que no tienen fines de lucro, la del Colegio Médico Dominicano, la cual hemos rescatado, y es importante, para hablar de las ARS, tenemos que hablar de las dificultades que tenía y tiene la nuestra, pero la hemos superado. Ya ustedes están viendo algunas promociones que antes no se hacían, pero bueno, el tema es que nosotros debemos de transitar un camino. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, la 8701, que contiene una serie de ambientes, de ámbitos vinculados a, debió haberse revisado a los 10 años, y estamos en el 2015, y fue en el 2001. Eso hay que revisarlo. Tenemos algunos acápites, tenemos el artículo 20 sobre el veto. ¿Quiénes tienen veto? Adiós. El Estado, los empresarios y los sindicalistas. Entonces, cuando hay una situación X, cualquiera de los 3 dice, va a comisión y hay un veto, y tú tienes 3 meses elaborando un plan en términos de los medicamentos o en términos de lo que sería la parte del plan básico, y entonces queda vetado. Entonces, todo eso tenemos que sentarnos, repito, a la mesa de gestión. Muchos problemas. 3.000 pesos al año de medicamentos.
Pues yo compré uno en estos días con una crisis de piel que hice y costó 2.000, o sea, ¿me quedan cuánto? En enero, 1.000 para enero hasta diciembre. Eso no puede ser, no debe de ser, porque entonces estamos mal contribuyendo. Entonces eso golpea el bolsillo del usuario, como se le llama ahora. De manera que esos son los tres. Pero los contribuyentes, que otro tema interesante, porque se habla de que el 5%, que son ciertamente más de 151.000 millones de pesos, y nosotros diríamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar a otros sectores sin un peso? Sí, pero espérese, es que aquí el subsidio eléctrico es 1.5 y a la salud le dan 1.2 del Producto Interno Bruto. Es que el cuco, entre comillas, para el 5%, quieren sostenerlo sobre la base de la presión tributaria. Y la presión tributaria en República Dominicana es muy baja y tiene su razón, 13.5, y Latinoamérica tiene 20.3. Entonces, ¿por qué razón es tan baja? ¿Lo han analizado? Me hubiese gustado que en adición al artículo que publicara, me parece antes de ayer, un economista distinguido, de hecho, lasallista, igual que yo, el licenciado Daguarre, no habló de la presión tributaria. Sería bueno que él nos orientara sobre la presión tributaria y que nos explique qué es la evasión y qué es la elusión, que ya salió en el periódico, 100 millones de pesos eludidos, que lo están investigando. Son miles de millones que perdemos ahí, tanto privado como público. Entonces, quienes se encargan de eso, que es el gobierno, tienen que hacer los esfuerzos necesarios y prudentes para incrementar y reordenar el gasto público, para que la salud finalmente tenga más recursos. De manera tal que no hay que ser economista para entender algunas cosas que no son tan dificultosas y que ojalá que se entusiasmen otros economistas y no hablen de la presión tributaria, de la evasión, de la elusión, de la ley de tributación que se vive violando permanentemente. De manera que quería hacer esa acotación para que sepan que médicos y médicas, enfermeras, farmacéuticos, bioanalistas, odontólogos y técnicos de la salud sabemos que tenemos entre manos. Doctor, te dejé un poquito medio atónito. Estoy observando y aprendiendo de sus exposiciones que usted ha hecho, porque el objetivo es orientar a los ciudadanos. Eso no podemos venir a un programa a querer crear situaciones de dificultades. Vamos a orientar, orientando, nosotros aportando, que es la idea que tanto en este programa como en mi columna en el área de deporte he venido y he querido centrarme. Doctor, vemos como los hospitales y fundamentalmente la línea noroeste, en donde vi unos reportajes que da pena, que da vergüenza de cómo están los hospitales, las camas podridas, los sanitarios llenos de porquería, los equipos ninguno, en la situación que están. Y esos médicos decían, nosotros no estamos pidiendo aumento, sino que nos arreglen. Son hospitales de la época de Trujillo. Apoya la AMD esos reclamos y esa huelga escalonada que han venido dando las asociaciones sucursales de ustedes en el interior en reclamo de mejor atención para los hospitales y mayor inversión en la salud. Bueno, más que eso, nosotros visitamos en 3 ocasiones la línea noroeste, la conocemos muy bien, porque estuvimos haciendo la pasantía por allá y ejercimos como especialista en Santiago Rodríguez. De manera que lo conocemos muy bien. Y ha sido un deterioro sostenido de todas esas facilidades hospitalarias. Y entonces nos vimos compelidos a hacer la primera huelga, óigase, por mejoramiento de las facilidades hospitalarias. Eso nunca había ocurrido en el país y de hecho tengo el video donde la ministra que nos visitó, igual que el doctor Alvarado, para tratar de resolver la problemática, dice que era la primera vez que ella observaba y asistía a un movimiento de esta naturaleza. Y es que lo dijimos en campaña. Mientras Pedro Sin sea el presidente del Colegio Médico Dominicano, hará todo lo humanamente posible
por no hacer huelga por aumento salarial. Conocemos el espectro de la situación económica del país y las condiciones internacionales del país. Tenemos salarios paupérrimos, míseros salarios, y hacemos de tripa corazones. Por eso hablaba de la solidaridad en que los médicos y médicas ejercemos aquí en la República Dominicana. Entonces llegamos a unos acuerdos y entonces parece ser que hay dificultad con algunos nombramientos. ¿Qué deseamos nosotros? Si hay alguna dificultad en algún ámbito de lo acordado, bueno, pues entonces vamos a reunirnos de nuevo. Entonces los compañeros y compañeras de Valverde Mao, el presidente, el doctor Pedro Nicasio, dio la voz de alarma y entonces se vieron obligados a reiniciar de nuevo las protestas, ¿verdad? Entonces, este jueves pasado se hizo una asamblea con toda la comunidad y los médicos allá en nuestra sede provincial. Y allí ellos, bueno, para que el pueblo sepa que estamos luchando por mejorar consistentemente, permanentemente, la calidad de la atención en medicina. Entonces, fíjense cómo nosotros sabemos transitar el camino para el valor más importante, que es el ámbito colectivo. Por eso la prevención de las enfermedades es mucho mejor, como dicen, prever que luego tener que lamentar. De manera que volvemos de nuevo y nosotros hacemos un llamado a las autoridades para volver a la mesa del diálogo, revisar esos aspectos que han quedado truncos para mejorarlo, para priorizarlo. Nosotros estamos a las puertas de un brote epidémico de dengue. Entonces, evitemos mayores dificultades. Vamos a reunirnos, vamos a quitarnos la chaqueta de cualquier color y de cualquier sentimiento y pensemos en el país, pensemos en el pueblo que nos debemos a él. Doctor, pero si hemos llegado a la conclusión de que los médicos tienen un sueldo paupérrimo, de que las tensiones de los hospitales son enormemente inhumanas, que no hay equipamiento, no hay medicamentos, no hay salario, ¿descarta usted de no cumplirse los motivos que generaron la huelga que usted presidió y la que vemos en el interior, que puede haber otro llamado a una huelga por las reivindicaciones que no se han cumplido? Porque usted le ha enumerado, pero usted no me ha dicho en qué se ha cumplido, en nada. El hospital es un desastre, no hay medicamentos, no hay equipamiento. Los médicos, los sueldos son cada vez peor porque el producto interno del día a día, el gasto, la devaluación del peso, hace menor lo que gana un médico, porque las cosas están subiendo. ¿Descarta usted que pueda haber un paro de aquí a allá para volver a retomar esa lucha? No, en una lucha por reivindicar algo tan importante como es el procurar la salud de todo un pueblo, nunca se descarta, ¿verdad? Nosotros vamos empleando una serie de recursos y cuando ya se nos arrincona, cuando ya no se nos hace caso, tenemos que utilizar con toda propiedad y firmeza, como lo hemos hecho, el recurso final. Pero yo deseo enviarle un mensaje al conglomerado médico, al país. Quien les habla, el doctor Pedro Sin, es el presidente de todos los médicos y médicas de la República Dominicana. Yo no soy el presidente de un color, ni en deporte ni en política. Nosotros sabemos quitarnos la chaqueta para ir a transitar el ámbito político. Nosotros nos debemos a ese conglomerado que quiere hacer un ejercicio libérrimo, quiere hacer un ejercicio de la experiencia que hemos acumulado todos los médicos y médicas con nuestros maestros y profesores para asesorar al Estado en materia de salud, que es como reza la ley 68-03 que dio formación al Colegio Médico Dominicano. Sepan que nosotros estamos en el interés de colaborar. Estamos en el interés de que se entienda que estamos prestos a continuar lo que dijéramos hace un tiempo y que aún mencionamos. Aquí también aplica y sabemos de que grandes retos nos aguardan porque días gloriosos nos esperan. Para esos días gloriosos
vamos a utilizar el recurso que tengamos a mano, porque nos acoge no solo la razón, sino la firmeza de mejorar continuamente la calidad de la atención de los dominicanos, sobre todo los pobres, que aún esperan por nosotros. Doctor, nos queda poco tiempo, pero usted hay que aprovecharlo. Yo no puedo cortar este programa. Hemos visto cómo a los 3 años de gobierno del presidente Danilo Medina se hicieron evaluaciones en todas las áreas, en los empleos, en la educación, en la construcción y en la salud. ¿Cómo evalúa usted la gestión de gobierno de los 3 años y 1 mes y tantos días del presidente Danilo Medina y su gobierno en el área de salud? Sí, tú y yo recordamos perfectamente 7 días con el pueblo. Había un grupo maravilloso venezolano, los Guaraguao, y tenían una canción que decía que no bastaba con rezar, que hacían falta muchas cosas para conseguir la paz. Señor presidente Danilo Medina, hacen falta muchas cosas para que la salud entre en el redil, entre en el tránsito, en el camino, que sabemos que es de rosas y espinas, de luces y sombras. Queremos más rosas y queremos además mayores luces. Si no invertimos sostenidamente y vigorosamente en el ámbito de la salud, ese será el sector donde usted tendrá mayores debilidades. Háblame un poco del proceso, aunque estamos lejos. Ya hemos sabido en encuentros con amigos, en tertulias que participamos, que se están conformando los diferentes candidatos. Así es. Yo participo en una tertulia muy importante los jueves, y ya oigo al doctor Félix Iglesias. Sí, Jesús. Coordinador Jesús, mi de un proyecto que va a llevar una candidata. Maestro de la medicina, Jesús Félix Iglesias. Y ya se hablan de candidatos a sustituirlo a usted. ¿Cómo usted ve, valora, cuándo son las elecciones? ¿Qué usted aspira? Que cuando usted deje la presidencia, ¿qué candidato, qué cualidades que le pueda dar continuidad a su trabajo? O sea, ¿cómo usted ve que va a desenvolverse realmente el proceso electoral? Sí, bien, bueno, no sin antes agradecerte a ti tu preocupación de preguntarme si había repostulación. Parece que tú has valorado nuestro humilde trabajo. No hay repostulación en el Colegio Médico Dominicano. Y a nosotros nos parece que el perfil de quien nos vaya a sustituir debe de reunir un perfil de experiencia gremial, debe de ser académico o académica, porque es un punto luminoso allá en el Colegio Médico Dominicano, debe de tener formación de firmeza, de pasión por lo que hacemos allí, firmeza de pensamiento y acción, y sobre todo tener la facultad de consensuar, de manejar lo que es la inteligencia emocional, y sobre todo tener el mínimo de lo que es la oratoria, que es el arte de convencer y de conmover. A eso apostamos allá, a que nos sustituya, ojalá que sea con todos los perfiles que hemos mencionado, pero que tenga sobre un 80% de lo planteado. El Colegio Médico no escapa, ha sido permeado por la política también. Por eso soy taxativo cuando digo que soy el presidente de médicos y médicas en el país. Pero lo más importante es que debemos de transitar también el camino de la unidad en el Colegio Médico. Y quiero expresar de que esta gestión 2013-2015 ha tenido la política de puertas abiertas internas y externas, a los fines de lograr esto que en principio es el fundamento de una buena gestión, tener la unidad de los pasados presidentes como asesores. Fue el primero de las resoluciones, que todos los pasados presidentes y presidentas son asesores de esta gestión. De manera que transitemos ese camino y nunca olviden, 5 dedos conforman las manos, se empuñan y forman un símbolo hasta de poder. Amigo televidente y amiga, en el día de hoy hemos tenido una suma importante entrevista con el gran amigo Pedro Sin, presidente
del Colegio Médico Dominicano, con quien esperamos cumplir la expectativa de orientar y poderle llevarle a ustedes conocimiento sobre un tema tan importante. No hay profesional sin salud, no hay deportista sin salud, no hay humanidad sin salud. Doctor, gracias por usted dedicarnos su tiempo, y realmente de corazón estamos plenamente satisfechos con su participación. Amigos televidentes y amigas, entre breves momentos volveremos con otros temas de sumo interés